estos fariseos lo único que querían es matarlo. Estos fariseos también, insistiendo en ello, no tenían pruebas para culparlo, solamente quería que Pablo desapareciera, querían matarlo. Y no sabían ellos que Pablo nunca estuvo solo. Amén. Porque Pablo, cuando se defendía, lo hacía porque Dios hablaba con él. Pablo, usted y yo tenemos el mejor abogado, que es Cristo Jesús. Ellos no entendían de que Pablo no estaba solo, y como no tenían pruebas, y nunca le iban a hacer daño, a menos que Dios lo permitiera. Por eso se cumple, ¿cierto?, que dice que ningún cabello de nuestra cabeza puede ser tocado, a menos que sea permisión de Dios. Que Dios nos ayude. Pablo se presenta entonces ante Agripa. ¿Y quién era este personaje? Agripa. Este personaje que junto a su familia le hizo mal, muy mal a los cristianos. Le hizo muy mal al pueblo de Dios. La familia de Agripa, él, por ejemplo, era bisnieto de Herodes el Grande, y su padre, Herodes Agripa I o Agripa I, fue el responsable de matar a Santiago y de encarcelar a Pedro. Entonces Pablo tenía una muy dura pelea contra ellos. Trataba él, o quiso convencerlo de que era inocente y que era la santa verdad. Pablo se presentó ante este rey como un cumplidor de la ley de Dios. Y él sabía que lo único de lo que lo podían acusar era por creer en Jesús y en la resurrección. Ayúdanos, Señor. Como decíamos recién, el Señor era quien defendía a Pablo, lo defendió hasta el último, como también lo defiende a usted y a mí. ¿Cómo se defendió o se defendía Pablo? Su mejor defensa fue la narración de su conversión. Y de esa manera también, al defenderse de esa manera, él realizó en parte lo que Dios habría prescrito para él. Y después lo vamos a leer un poquito más adelante. ¿Qué es lo que había prescrito para Pablo al momento de su conversión, cuando se le apareció en el camino a Damasco? Leía por ahí que decía que Pablo, al empezar su defensa, como que, no sé, tomaba una posición muy especial, como extendiendo su mano. Yo no sé cómo lo hacía, si lo hacía así, no sé cómo lo puede hacer, no sé, una persona que se va a defender de algo, pero tenía una posición muy especial, decía como que extendía su mano para empezar su defensa. No traté de buscar qué significado tenía eso. Si alguien lo sabe, me gustaría que lo compartiera. Pero él extendía su mano para empezar a defenderse, así como una posición así. Aquí voy a defenderme y el Señor va a hablar por mí. No entendía mucho por qué él se ponía en esa posición. Y dice en el verso que leímos también, me dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Me tengo por dichoso, exclamó él. Y a pesar de que él estaba prisionero, ¿cierto?, él estaba dichoso. Imagínense la contradicción de hablar ante Agripa. ¿Sabe por qué estaba dichoso?
porque su caso, su defensa iba a ser oído por gente muy influyente que estaba en esa sala, no sé qué es lo que era. Y lo más contento que lo tenía, pero feliz, es que le iba a hablar del Evangelio. Bendito sea el Señor. Y eso lo tenía dichoso, porque era una tremenda, una linda, espectacular oportunidad de hablar ante gente tan influyente, tan importante, ante reyes, gobernadores, no sé, hablar del Evangelio de Dios. Deseo que cuando usted tenga esa oportunidad, también lo pueda hablar. Pero no busque la oportunidad. No la busque. Dios se la va a dar. Y cuando la oportunidad se presente, ahí nos metemos con todo. ¿Se acuerda lo que hablaba el hermano Jorge el domingo pasado? Que hasta él le hablaba hasta el alcalde, pero el alcalde no le preguntaba mucho o no le preguntaba nada. Se dio la oportunidad. Y cuando se nos da la oportunidad, nosotros tenemos que irnos con todo. Por lo menos en mi caso. O cuando nos preguntan, usted se va con todo porque el Señor le va a poner palabras y le va a hablar a la persona. Son oportunidades que da el Señor porque la persona necesita de algo, necesita una palabra, un consuelo, una ayuda, una palabra de aliento que lo pueda ayudar en su problema, en lo que sea. Y ustedes, yo, cada uno de los que estamos acá, las jovencitas, los jóvenes, créanme que están capacitados para hablar de la palabra del Señor. Porque tenemos una escuela maravillosa. Tenemos un enseñador como no hay otro. Entonces siéntanse capacitados para hablar de las cosas del Señor. El Señor, créame, que no nos va a dejar solos. Como decía recién, se estaba ya, como estaba tan contento él porque iba a predicar ante tanta gente importante, influyente, esta oportunidad de predicar el Evangelio. Y ahí ya se está cumpliendo en parte lo que el Señor le prometió a Pablo cuando él se convirtió. Y esto está en Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ve que se cumple, porque él era instrumento para llevar hasta tanta gente tan importante, dice, gentiles y reyes y de los hijos de Israel, y a hallar el mensaje del Evangelio. Y como decíamos recién, esta oportunidad la podemos tener cualquiera de nosotros. En su trabajo, a mí me pasa que de repente, tengo la suerte de compartir con unos hermanos también de la fe y de una u otra forma nos ayudamos, conversamos un poquito de la palabra del Señor. Usted y yo, por su testimonio, por mi testimonio, por su fe, por mi fe, estamos en condiciones, como lo decíamos recién, de dar testimonio, porque el Señor ha hecho cosas maravillosas en cada uno de nosotros. ¿Qué testimonio puede dar usted? El cambio que hizo en nuestras vidas, ¿cierto? Como lo hizo con este personaje maravilloso, el apóstol Saulo a Pablo. La conversión que ha hecho en nuestras vidas, mis hermanos, maravilloso. En lo personal a mí me cambió. Por eso agradezco al Señor y por eso en cada oportunidad, créame que yo lo puedo hablar. La oportunidad que me da el Señor, no la busco. ¿Sabe que ya estaba en el debate, en todo esto? Y Pablo, ¿sabe que nunca sintió temor? Nunca sintió temor. Él sabía que iba a ser juzgado, pero que no sentía temor porque su conciencia estaba limpia. Estaba limpia. Iba a ser juzgado por predicar el Evangelio y lo acusaban porque creía en la resurrección. En el verso 3 dice: mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que oigas con paciencia. Esa palabra, paciencia,
es muy importante, porque dice, hace énfasis también, y para mí, en este verso dice, mayormente porque tú conoces. Agripa era un judío que era muy inteligente, un experto y conocedor de las tradiciones y costumbres. Y conocía y estaba en todos los debates, así que Agripa podía entender todo lo que podía hablar y todo lo que podía decir Pablo. Y Pablo, como Pablo sabía que este rey, que Agripa tenía conocimiento, ¿qué trata de hacerlo? Trata de convencerlo y trata de ganar a ese hombre para Cristo el Señor. Miren, le hizo empeño, pero por poco, estuvo a punto, si por ahí lo dice, por poco, casi me convences. Pero así se defendía Pablo. Ya estaba el Señor dándole palabra, ya estaba usándolo de buena manera. Y como decíamos recién, usted también puede ganar almas para nuestro Señor. Las almas las tiene, hablábamos recién, con su fe y su testimonio. Usted puede hacer algo y puede dar una joyita o puede traer una joyita para el Señor. Y también decía que la palabra famosa decía paciencia. ¿Por qué pedía paciencia? ¿Por qué podría haber pedido paciencia? Y Pablo, ¿cierto? Yo creo, y lo compartimos, que porque él iba a presentar, ¿cierto? Iba a presentar su defensa y que esta defensa iba a ser muy extensa, o sea, muy larga. Y que no una defensa común y corriente, sino que era una declaración del Evangelio. Entonces él pedía paciencia. Seguramente esto lo escribió Lucas, seguramente, no sé, podía haber sido esa defensa, no sé, quizá un medio libro, porque era muy extensa. Por eso él pedía paciencia. Paciencia porque iba a hablar del Evangelio de Dios y Dios iba a hablar por él. Pasamos también a la vida dice vida anterior de Pablo, el encabezado. Y dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Vamos a conversar porque a lo mejor no todos se acuerdan o no nos recordamos que por ejemplo, mi vida, decía Pablo, ya era Pablo, decía, podemos decir de él que nació en Tarso, que era lejana a esa localidad, Jerusalén, y Pablo a temprana edad se radicó en Jerusalén. Fue instruido por Gamaliel, ¿cierto?, que fue o era un erudito de la Escritura. También podemos decir que, Saulo fue perseguidor de la iglesia. Y todo lo que ganó como Saulo, lo perdió por amor a Cristo. Ayúdenos el Señor. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo era conocido como un hombre, era devoto y vivía de acuerdo a la más rigurosa secta o iglesia, que era la de los fariseos. Era muy cumplidor de todas las conductas y de todo lo que hablaban en esa iglesia. Y dice que también que en el 6 que dice que y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Ya a esa altura de la vida de Pablo ya su confianza ya había crecido, ya había crecido en el Señor Jesús, confiaba mucho, estaba muy apegado a la promesa que hizo nuestro Señor. Y eso está en Hebreos 9:15. Hebreos 9:15.
Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Él sabía y había confiado en esa promesa. Y por eso ya se sentía más grande en la palabra del Señor, se sentía más conocedor de la palabra del Señor. Ya tenía más testimonio, que el Señor nos ayude, como lo tiene usted, lo tengo yo. Porque nuestra confianza, en la medida que pasa el tiempo, vamos ganando más confianza en la palabra del Señor, vamos a tener más conocimiento y vamos a dar, lo reitero, testimonio de lo que ha hecho el Señor con nosotros, de lo que nos provee, de lo que nos da, de lo que permite disfrutar, que es todo prestado obviamente, y que nuestra misión es sacarle rentabilidad a todo lo que administramos para el Señor, para que después nosotros lo podamos ministrar de una u otra forma o de la mejor forma. Porque no es nada de lo que disfrutamos ahora por misericordia de Dios, no es nada de nosotros. Es todo del Señor. Úselo bien, haga buen uso de eso, sáquele la rentabilidad y de lo que rente, comparta. Que el Señor nos ayude. Y es por esa confianza que ya había crecido en Pablo, argumentó él, soy acusado por los fariseos y llevado a juicio. Mire, ese no es una prueba de algo, o sea, como le decía al principio, ellos no tenían ninguna prueba de algo para inculparlo, solamente lo querían hacer desaparecer por la creencia de Pablo. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Promesa, ¿cierto? En Mateo 22, en el verso 31 al 32, dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El Señor nos ayude. Como decíamos, hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, pero ellos, en ese pacto, no pudieron, porque murieron, ¿cierto?, ver el cumplimiento de esa promesa y tampoco el cumplimiento de ese pacto. Entonces, conversábamos con mi esposa, decíamos, ¿cómo iba a cumplir el Señor lo prometido si ellos no estaban? ¿Cómo lo haría para que esto se cumpliese? Y llegamos a la conclusión de que para que esto se cumpliese, debía aparecer el Mesías. El Mesías que estaban esperando los judíos. Y como está escrito en muchos pasajes de la Biblia, ¿cierto?, debía pasar por muerte primero, luego levantarse y traer resurrección a los que creyesen en Él. El Señor nos ayude. Aquí ya vemos que ya con todo esto, así, pero así bien rápido, qué sé yo, todo esto ya empieza a cumplirse, en parte también, todo lo que había prescrito Dios. Pero solo que como lo hay hasta ahora, hay mucha gente que no entendían, en ese tiempo ellos no entendían que Jesús era el Mesías, y no entendían que ya había muerto y se había levantado de la sepultura. Ellos no lo entendían y no lo creían. En el verso 8 dice, ¿qué? Esa exclamación: se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos, dice. Pero si usted se fija, dice,
Vosotros, dice vosotros. Entonces ya Pablo ya está más suelto, el Señor ya lo está usando de buena manera. Ya no se dirige solamente al rey Agripa, o Agripa, no sé si... No se dirige solamente a él, sino que ya empezó a dirigirse a todos los presentes. A esos presentes que estaban ahí porque ellos se burlaban de la resurrección. Pablo no estaba hablando de dioses paganos, sino de Dios vivo, creador del mundo, el que todo lo da. ¿Y por qué, decía Pablo, por qué no creen en el que resucitó a los muertos? Decía Pablo. ¿Por qué no creen si lo hizo en el pasado y en el día final levantará a todos los muertos? Ayúdenos, Señor. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude, ¿cierto? Vamos estábamos en el 8, dice el 9. Yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo, bueno, todos sabemos que él creía que debía perseguir a los seguidores de Jesús. Lo hacía, lo hizo, bueno, obviamente porque estaba ciego, no conocía, y creía que hacer eso estaba bien, pero estaba en un error grande que después lo reconoció. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Bueno, Saulo encarceló a muchos, asesinó a otros. Porque Saulo era un perseguidor oficial, fíjese, era oficial, porque él perseguía a los cristianos bajo la autoridad y dirección del Sanedrín en ese tiempo. Fíjese. Y él dice, yo di mi voto. ¿Qué significa eso para mí? Lo compartimos. Cuando él dice que yo di mi voto, él tenía peso, entonces confirmamos que Pedro sí era un hombre del Sanedrín, porque tenía autoridad y para votar lo que estaban haciendo contra los cristianos. Y dentro de todos los votos que dio para castigar, quizá injustamente, o la mayoría de las veces injustamente, a muchos cristianos, y entre ellos estaba un nombre muy importante que era Esteban. ¿Se acuerda de Esteban? Y que eso está mire, leámoslo un poquito. Esteban es maravilloso. En Hechos 8. Y dice, Saulo persigue la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. Ya había dado su voto, ¿cierto? Yo di mi voto, decía en el 10. Y Saulo consentía, ¿cierto?, de esta forma, en su muerte, en la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cómo hace las cosas Dios? ¿Cómo era Saulo? ¿Y cómo fue después el cambio? Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los obligó a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Los forzó, los obligó a blasfemar. Que eso después obviamente le ocasionó un gran peso de conciencia a él, porque
porque después obviamente se dio cuenta de que estaba en un grande y grave error. Ayúdanos el Señor. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no entendió esto antes? ¿Por qué no se dio cuenta que estaba en un gran error? Porque estaba ciego. Y tenía obviamente una venda en los ojos que no le permitía ver. Mire, la bendición que tiene usted ahora respecto de Saulo. Pablo no veía, usted ve. Porque Dios en parte ya le quitó la venda de sus ojos. A mí me la quitó. Antes no veía nada, ahora veo. Veo la luz. Veo mi destino. Veo para dónde voy. Y ojalá nos vayamos todos juntos. Que sería maravilloso, ¿cierto? Esa es la garantía que tiene hoy, una ventaja respecto de Saulo en ese minuto. Dios nos ayude. Y enfurecido sobremanera contra ellos. Tiene que haber tenido una rabia, pero gigante. Saulo era muy violento. Era muy arrebatado. Y obviamente, bajo esos conceptos, su relación con Dios no era correcta, era incorrecta. Porque Dios es amor. Ayúdenos, Señor. Perseguía a los cristianos porque él creía que los cristianos eran apóstatas. Porque ellos creían en la resurrección. Mire, estaba ciego. Pero como es grande el Señor, como es lleno de amor, de misericordia, como hace las cosas perfectas nuestro Señor. Pablo después predicaba de la resurrección y predicaba de la vida eterna. Y eso véalo en el verso 23. Mire, un poquito más adelante. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Mire, eso andaba predicando Pablo. Y antes lo andaba persiguiendo porque los cristianos pensaban de esa manera. Hicimos otra pregunta con la Yaquito anoche. ¿Por qué dejó de perseguirlos? ¿Por qué dejó de perseguir a los cristianos? ¿Usted sabe? ¿Se imagina? ¿Por qué será? ¿Por qué dejó de perseguirlo? Una pista. Camino a Damasco. ¿Qué le pasó? La voz. ¿Cierto? Dejó de perseguirlos porque obedeció a la voz de Cristo. Eso. Obedeció a la voz del Señor. Y mire si esto es maravilloso. Y pasó de perseguidor a ser adorador y seguidor de Cristo. Dígame si las cosas que hace Dios no son maravillosas. Mire el cambio que produce. El cambio que ha hecho en usted, en mí. Y tenga confianza que también puede cambiar. Hay personas que uno desea que estén acá y no están, por a veces motivo. Pero su confianza tiene que estar en el Señor, que Él también los puede cambiar. Como lo cambió a usted, como me cambió a mí, como cambió Saulo a Pablo. Ayúdenos el Señor. Entonces, Él obedeció porque escuchó. ¿Y cómo están nuestros oídos ahora? ¿Cómo están nuestros oídos para escuchar, para oír? Usted sabe, ¿cierto? Yo sé. Pero le hago una invitación para oír la voz del Señor. Oírlo, la voz del Señor es maravilloso. Porque nos permitirá ser mejores cristianos. Nos permite mejorar y ser mejores cristianos.
y ser mejores hijos de Dios. Tengo el texto, cierto, que está en Primera Colosenses 26-27, en el nombre del Señor. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El texto. Bien brevemente, decir que ya el misterio que menciona ahí ya había sido revelado, a través obviamente del apóstol Pablo, a los gentiles, ¿cierto? Predicando la palabra de Dios y las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Que el Señor nos ayude. Maravilloso, maravilloso lo que hemos leído, ¿cierto? Porque si bien es como algo así como que se reitera, pero siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo que el Señor nos recuerda, como nos está diciendo un poco cómo éramos antes, cómo somos ahora. Que el Señor nos ayude. Y no nos podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, ¿cierto? ¿De dónde nos sacó el Señor? En mi caso, si no me habría sacado, si el Señor no me habría recogido, quizás donde estaría, yo estaría, no sé, fuera, perdido. Pero doy gracias a Él porque tuvo misericordia de mí y me rescató. En su momento, yo decía, ¿por qué no fue antes? Porque son los momentos de Dios y yo no los manejo. Ni usted tampoco. Usted espera en Cristo y Él hará. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Doy gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno, porque también sé que ha sido muy bueno con usted. Tenemos motivo de darle gracias al Señor, por eso estamos acá y tenemos que perseverar. La venida del Señor ya está cerca, las señales ya están dadas. Ayúdanos al Señor. Para resumir, con la ayuda de Dios, ¿qué podemos decir de lo que hemos leído? ¿Qué podemos agregar? ¿Qué podemos mencionar de Pablo? Mi pastor podría decir, qué valiente este compadre, ¿eh? ¿Cierto? Claro que fue valiente, po. Claro que fue valiente. Po. Oiga, el valor de pararse frente, no sé, a las más altas autoridades, frente a un rey, frente a un emperador, testificar, lo vimos, y contar de su pasado, comentar y hablar de su conversión y su entrega a Cristo, hablar de su compromiso con Dios. ¿Cómo está su compromiso con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está el compromiso con Dios? De su compromiso con la verdad, dar testimonio, hablar de su compromiso con la misión, hablar de su compromiso con la iglesia. Eso, valor. Oiga, si a nosotros nos cuesta hablar de nosotros mismos, pero él se presentó con valor y presentó y dio a conocer su conversión, sus compromisos, y también le hace un llamado y que se cumple lo que habíamos dicho, que es ir y predicar el Evangelio, porque él hace un llamado durante su defensa. Y le decía, usted también, al rey Agripa, debe creer en los profetas. Oiga, pero si casi lo convence. Si está por ahí, dice, no me acuerdo en dónde. Y también le dice, y no solo a usted, sino que le dice a todos los que están escuchando hoy, a todos los que estaban ahí en esa sala, en ese auditorio. ¿Ah? Y le decía, para que lleguen usted y los demás, para que lleguen a ser como yo, pero sin cadena. Bendito sea el Señor. Recuerde que Pablo, toda su defensa lo hizo encadenado. Ayúdanos, Señor. Obviamente usted ni yo no estábamos ahí escuchando, ese día, ¿cierto? Pero estamos leyendo hoy lo que dijo ese día. Así que este mensaje
también es para nosotros. Ayúdanos, Señor. Aunque suene que ya lo hemos escuchado, todo eso, pero este mensaje es para usted. Lléveselo, guárdelo, compártalo. Es para usted, es de hoy, dice acá, es de hoy. No estábamos físicamente allá, pero ahora lo estamos leyendo. Todo lo que testificó lo estamos leyendo acá y está más. Y hay mucho más para adelante. Solamente que ahora tenemos que remitirnos a la pauta que es la escuela, que son los versos del 1 al 11. Y Pablo seguía predicando, porque ya no se estaba defendiendo porque era una defensa del Evangelio. Y seguía predicando. Y Pablo nos dice también que no nos dejemos, que dejémonos, que sometámonos y nos dejemos persuadir por Dios. Eso también nos dice como mensaje en esta mañana. ¿Para qué? Para seguir su enseñanza, ¿sí? Para seguir su voluntad, para seguir su camino, para seguir su palabra y para seguir esto tan maravilloso, su doctrina. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto a dejarse persuadir para el Señor? Déjese persuadir por el Señor. Déjese persuadir por el Señor porque esto es maravilloso. Alabo, bendigo el nombre del Señor porque Él es bueno. Porque en esta mañana helada nos permite estar acá. Nos permite estar acá hablando, compartiendo, disfrutando de lo que el Señor nos tenía en esta hora preparada para nosotros. Lo de la tarde, maravilloso también se viene. Venga dispuesto, venga feliz y contento y se va a ir doblemente feliz y contento. Es la actitud que tenemos que tener para las cosas del Señor. Para el Señor la honra y la gloria desde ahora y para siempre. ¿Me acompaña y damos la gloria a nuestro Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.